En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues pudiera parecer extraño que los evangelistas no hayan mencionado expresamente nada sobre el patriarca Joaquín, en honor de quien celebramos la misa de hoy. Pero ya el libro del Eclesiástico pues nos dice que los padres nunca mejor se les conoce que por los hijos, y que el mérito del hijo es la mayor gloria de su padre. Entonces, no parecería muy necesario que la Sagrada Escritura nos explicara quién fue San Joaquín, o que hiciera individual relación de las grandes excelencias y virtudes de San Joaquín, cuando basta acordarnos que fue padre de la Madre de Dios y abuelo de nuestro Salvador, Jesucristo. Es cierto que San Joaquín fue de sangre real, como lo fue San José, de quien fue, según se dice, deudo inmediato. Su familia pues descendía originalmente de Judea, pero fue reducida a este estado de pobreza por providencia de nuestro Señor. Y se establece en Nazaret, donde fue conocido por su familia. Entonces, San José fue carpintero y San Joaquín trataba ganados y lanas. Y tal pareciera que la piedad nació junto con San Joaquín, porque no se había visto en el mundo hombre de vida más ajustada. La rectitud, la modestia y el amor a la religión eran en él característicos, y mereció todo el concepto de hombre extraordinario y virtuoso. A impulso de este fondo de piedad y de religión, pues buscó a su esposa, y siendo Santa Ana la que el cielo le había destinado, gracias a eso, pues ellos se hicieron los padres de la Santísima Virgen y abuelos de nuestro Señor. Entonces, el único objeto de sus ansias era Dios, cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así vemos en este evangelio que acabamos de escuchar esta lista de generaciones. Y de San Joaquín conocemos no tanto por parte de la Iglesia del Oeste, sino por parte de la Iglesia del Este, porque San Joaquín es más conocido en la Iglesia Ortodoxa, y en la Iglesia Occidental nosotros conocemos de San Joaquín gracias a unas revelaciones que recibió Santa Brígida. Entonces, tenemos el inicio del Evangelio de San Mateo, y nos cuenta cómo en cierta forma Dios fue bajándose por medios humanos hasta llegar a esta realidad temporal en la que vivimos. En cierta forma, al final, la vida de estas generaciones, la vida de cada familia que el Evangelio menciona y la vida de cada persona que menciona, no deja de ser una ofrenda, algo entregado con un propósito. Y el propósito era hacer llegar a la Santísima Virgen y de ella a nuestro Salvador. Entonces, con esto entendemos cómo Dios va acomodando las cosas poco a poco hasta acomodarlas y ordenarlas todas para su gloria y honor. ¿Cómo vemos nosotros entonces las cosas? En 1954, este hombre tuvo un sueño, y en el sueño se le dijo que tenía que cruzar el océano
para poder cambiar de vida. Él vivía en Inglaterra. Entonces, después del sueño, va y asalta un barco, y en el asalto pues mata a un policía. A los pocos días es arrestado y llevado a prisión, donde después de 3 años es ajusticiado a la pena de muerte. Días antes de ser de privarle de la vida, la justicia, él escribió a los 27 años de edad. Dice: dichosos los que Dios honra con el martirio. La sangre que se derrama tiene un gran valor a los ojos de Dios, sobre todo la que se ofrece libremente. Yo no soy libre, pero si hoy me ofrecieran la libertad a cambio de ofender a Dios, me negaría, prefiriendo la muerte. Coopero con mi ejecución, aceptándola con toda mi alma y ofreciéndosela al Señor. Así moriré menos indignamente. Él, en esos 3 años que vivió en la cárcel, pues tuvo esta experiencia espiritual, recorrió este pequeño itinerario espiritual y llegó, como lo acabamos de escuchar, a saberle encontrar sentido a lo que le estaba pasando, y lo que aparentemente fue lo peor, pues iba a ser su gloria, su salvación. Entonces, nuestra vida siempre cuenta con esta maravillosa posibilidad, la de hacer de lo que la vida nos quita una ofrenda, una entrega o un sacrificio. Es decir, podemos otorgarle a todo acontecimiento, sea cual sea, un sentido eterno, sobrenatural, incluso a lo que aparentemente carece de sentido. Porque aunque no siempre somos dueños del transcurrir de nuestra vida, sí somos dueños del sentido que le damos a las cosas que nos pasan. Entonces, en este sentido, no puede existir, absolutamente, no puede existir acontecimiento alguno que no pueda recibir este significado positivo y pueda ser transformado en una expresión de amor, en una ofrenda, en un sacrificio. Así, los actos más importantes y más fecundos de nuestra vida no son aquellos mediante los cuales transformamos las cosas o el mundo exterior, sino aquellos por medio de los cuales modificamos nuestra propia actitud interior para concederle un sentido positivo a algo, recurriendo en última instancia a la fe, por la que sabemos que de cualquier cosa, sin excepción, Dios bien siempre va a obtener un bien para nosotros. Entonces, una de nuestras mayores tentaciones es querer estar entendiendo todo lo que nos pasa, o encontrarle respuesta a tantas preguntas que nos hacemos, especialmente cuando no vemos ningún sentido a lo que nos pasa. Y ese deseo de querer saber la respuesta a tantas preguntas pudiera ser algo natural, pero no siempre obtenemos una respuesta a tantas preguntas que nos hacemos, por 2 razones. La primera, porque Dios nos trata como adultos y en muchas ocasiones quiere que nosotros, por nosotros mismos, hagamos lo que podamos para sacar el mejor provecho de lo que nos pasa. Y en segundo lugar, para humillarnos, porque si siempre supiéramos cuál es el sentido de los acontecimientos,
creceríamos en esto que conocemos como orgullo espiritual. Y aunque hay ciertos aspectos de la voluntad de Dios que nosotros no conocemos, hay muchos otros aspectos que sí conocemos y en los cuales debemos trabajar todos los días. ¿Sí? Porque si nos la pasamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios, terminamos no haciendo la voluntad de Dios cotidiana de todos los días, que es la oración y el cumplimiento de nuestros deberes. Entonces, cuando no hay respuestas con respecto a lo que está pasando o con respecto al futuro, lo mejor que podemos hacer es prepararnos a vivir plenamente el momento presente, como mejor se pueda. En otras palabras, la vida la hemos de dar, la hemos de ofrecer, no en el futuro o en un momento imaginario, sino en la vida cotidiana, porque la voluntad de Dios acontece hoy, en este día que nos ha tocado vivir. Entonces, existen muchos momentos, muchos acontecimientos en nuestra vida ante los cuales hemos de renunciar, entender, comprender. Lo único que se trata es de abandonarnos en Dios con una confianza ciega. La luz o la respuesta llegarán después. En este caso, intentar comprenderlo todo a toda costa nos hace más mal que bien. ¿De cuántos acontecimientos ustedes nunca han tenido razón ni por qué han pasado? Y ustedes saben que ha sido mejor no saberlo, porque si lo supieran, pues se morirían. ¿Sí? Entonces, le agradecemos a Dios que de muchos acontecimientos, por ahora, Él nos esconda el sentido. Entonces, no se trata de satisfacer la curiosidad de la inteligencia buscando respuesta a todo, sino de estar continuamente haciendo actos de amor, de fe, de abandono en Dios. Así, poco a poco, terminamos como San Joaquín, siendo conducidos en la fe y por la fe a un futuro o a un presente que solo Dios conoce y que sabe que es mejor para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.